palabra. Y gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Amén. Hemos orado desde el primer culto por los que han pedido oración, que están enfermos, hermanos, y ténganlos presentes durante la semana en sus oraciones. La hermana Marisela Palma, yo la conozco como Palma, a lo mejor ustedes la conocen aquí, Miguel, por el apellido del hermano, ¿verdad? Pero oren por ella. No es fácil estar enfermo, ¿verdad? No sabemos qué tan fuertes sean sus síntomas, ¿verdad? Pero pues sí sabemos de lo que es estar enfermos. Entonces, oremos por ella, tengámosla presente y si usted sabe de alguien de aquí de Fuente de Paz que esté enfermo, ¿verdad? También ore y pidamos oración. La hermana Imelda y la hermana Luz salieron a Monterrey. La hermana tiene su hermano muy delicado, la hermana Lucecita. Gracias a Dios llegaron con bien a Monterrey y oren por su hermano. Parece que estaba delicado, ¿verdad? Entonces, ténganla presente. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 1. Y estamos hablando y recordando este tema acerca de los nombres, ¿verdad? Del Señor. Estamos aprendiendo del significado de sus nombres. Y estamos recibiendo esta palabra, amén, porque es importante que nosotros tengamos presente lo que es el Señor, amén, porque cuando sabemos algo, cuando tenemos conocimiento de algo, podemos echar mano de ello en medio de la necesidad, amén. Dios ha sido fiel todo este tiempo, ¿verdad? Y siempre se manifiesta en nuestra vida y siempre se manifiesta para hacernos bien, amén. Dice la Escritura, sus pensamientos son de bien para nosotros, amén, de tal manera que Él está obrando en medio de todas las situaciones lo mejor para nosotros, para usted, para su familia. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de El Shaddai. Ahora vamos a hablar de Adonai, ¿sí? Y vamos a ver este tema en esta mañana, Adonai. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1. Sí, y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Amén. Dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Esta porción de la Escritura está relacionada con el nombre de Adonai, porque el nombre de Adonai significa Señor, amo, dueño, ¿sí? Esposo, soberano, como dice nuestra diapositiva, propietario, significa gobernar, regir, significa controlador y el que tiene el mando, ¿sí? El nombre del Señor, Adonai, ¿verdad? Lo conocemos con tres significados así fáciles, ¿verdad? Señor, amo y dueño. Eso ya casi siempre nos lo hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Señor, amo, dueño. Y tenemos aquí otros significados, ¿sí? Dice que Isaías lo ve sentado en un trono, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? Como el rey, ¿verdad? Como soberano, como aquel que está en el mando, como aquel que está en el control, ¿sí? Para muchos de nosotros la palabra amo, dueño o señor, ¿verdad? No, a veces a nuestra carne no le trae una buena percepción o reacción, ¿verdad? Cuando hablamos de dueño o señor, ¿verdad? Siempre como que tenemos esa idea, ¿verdad? De que el que manda, ordena, ¿verdad? Y al que tenemos que obedecer, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a veces cuando leemos en la Escritura, ¿verdad? Que Sara le decía Señor, ¿verdad, Abraham? A veces las mujeres así como que, ¿cómo le voy a decir Señor para que me mande, para que me ordene, ¿verdad? Para servirle, ¿verdad? Y tenemos ese concepto, ¿verdad? Acerca de estos significados y a veces cierta oposición dentro de nosotros a la palabra, ¿verdad? ¿Yo por qué voy a servir? ¿Yo por qué voy a hacer lo que me digan, verdad? Yo no voy a permitir que a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, ¿verdad? El nombre del Señor es este significado, Señor, amo, dueño y esposo, ¿verdad? Y
Y cuando nosotros hablamos de un señor, de un amo, de un dueño, va relacionado y está ligado a la palabra obediencia. Porque como dice Isaías, él lo vio sentado en un trono, ¿verdad? Y cuando está el Señor sentado en un trono, ¿verdad? Pues Él es el que ordena, Él es el que gobierna, es el que manda. Pero no por autoritario, ¿verdad? No por autoritario, sino porque Él, como hemos aprendido, en su providencia, Él sabe todas las cosas, Él está en todas partes y Él, ¿verdad?, tiene poder de hacer todas las cosas. Por eso es que cuando Él, ¿verdad?, sentado en su trono, toma sobre nosotros, ¿verdad?, su nombre viene a nosotros como Señor, dueño y amo, ¿verdad? Él dirige nuestra vida. Cuando nosotros venimos y lo tomamos a Él, voy a decirlo así, como amo, dueño y Señor de nuestra vida, ¿verdad? Es porque hemos desarrollado confianza en Él, ¿verdad? Sabemos que la obediencia trae siempre bendición a nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos al Señor, siempre va a haber bendición en nuestra vida. Pero se necesita una relación de confianza en Él para poder obedecer, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Es difícil obedecer a alguien que nosotros no conocemos, es difícil obedecerlo porque a veces no sabemos por qué nos está dirigiendo, por qué nos está diciendo acerca de su palabra en esa manera cuando no lo conocemos. Pero en la medida que nosotros lo experimentamos, en la medida que nosotros caminamos con Él, entendemos que no es autoritario, entendemos que no nos manda de acuerdo a lo que a Él le conviene, sino que todos sus mandamientos y todo lo que Él nos pide que obedezcamos es porque es lo mejor para nosotros, porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, porque sabe que lo que está pidiendo el día de hoy va a traer un fruto en nosotros para nuestra eternidad, ¿verdad? Porque hay cosas en la palabra que son fáciles de obedecer. Pero hay cosas que nos cuesta trabajo, en las cuales tenemos que trabajar con nuestra voluntad y decirle, Señor, pues a mí me gusta, a mí me agrada, pero si tú dices, si tú lo pides, si tú como dueño de mi vida me estás diciendo que yo entregue o que yo ceda, lo voy a hacer, porque tú sabes que eso va a traer un fruto para mí en la eternidad. Dios no solamente gobierna, ordena para el bien suyo, sino está obrando para nosotros, para nuestra eternidad. Amén. Entonces, ciertamente que tenemos que trabajar con nuestro hombre viejo, ¿verdad? Porque el hombre viejo, la carne, ¿verdad? Como dice la Escritura, siempre está en oposición a la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo es poder trabajar y rendir cada área de nuestro corazón para poder aceptar al Señor como dueño, amo y Señor. Pongamos un ejemplo para que podamos entender este nombre. ¿Usted es dueño de algo? ¿Usted tiene alguna posesión en la cual usted ha invertido esfuerzo, trabajo, aún hasta lágrimas, ¿verdad? ¿Sí? Usted puede decir mi casa, ¿verdad? El auto, pues yo necesitaba tanto un auto para trasladarme, ¿verdad? ¿Alguna posesión? Cuando usted es dueño de eso y le ha costado, ¿lo cuida? ¿Lo cuida o lo deja por ahí mal puesto, ¿verdad? O se olvida de él. Lo cuida, ¿verdad? A veces de más, ¿verdad? Eso, como decía el pastor, las cosas materiales, ¿verdad? Son para servir, ¿verdad? Y tenemos que usarlas para servir y no tenemos que ponerlas antes que las personas, ¿verdad? Sino tenemos que cuidarlas nada más. Pero hablando de eso, cuando tenemos una posesión, cuando hemos trabajado por algo, ¿verdad? Lo cuidamos, nos esmeramos en cuidarlo, ¿verdad? Y estamos al tanto de eso, ¿verdad? Si se descompone el carro, pues arreglaré la llanta, ¿verdad? Si ya se está filtrando el techo de la casa, ¿verdad? Pues hay que impermeabilizar. Usted es el dueño de eso, usted le costó eso y cuida de eso. Ahora, Dios como dueño, amén, somos su propiedad, somos su posesión, amén. Pero Él nos compró a través de su sangre preciosa, Él nos compró a través de su amor. Y Él como dueño, hermano, no se ha olvidado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Así como cuida usted ciertas cosas, más Dios tiene cuidado de nosotros. Él como dueño, amo y Señor de nuestra vida, sigue pendiente de nosotros. ¿Sí?
Él sigue pendiente de nosotros. Y cuando hablamos de este nombre, Adonai, dueño y Señor, no estamos hablando más en el lado de que yo tengo que obedecer porque Él es el dueño, amo Señor. Aquí lo que esta lección nos explica es más allá de lo que mencioné anterior, es de la responsabilidad que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Entonces decimos, amo, dueño y Señor, ay, ¿qué me va a mandar el Señor? ¿Sí? Pero yo quiero compartirle en esta mañana otro principio que encontramos en este nombre, que usted y yo somos responsabilidad de Dios porque Él es nuestro dueño, amo y Señor. ¿Sí, hermano? A veces pensamos y nos sentimos aún como adultos y en este tiempo a nadie le importa, ¿verdad? Yo hago por la familia, yo hago por estos, ¿y quién tiene cuidado de mí? ¿A quién le importo? ¿No? Como adultos, a veces nos llega esa idea, ¿verdad? Todo mundo se preocupa por esto, por aquello, ¿y de mí? ¿Quién tiene cuidado? ¿Sí? Pues déjeme decirle que hay alguien, ¿sí? Que es su dueño, su amo, Señor, que usted es su propiedad y que Él está cuidando de usted. Él sabe hasta la más mínima necesidad. Hay cosas que nosotros externamos, ¿verdad? A los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y les decimos, podemos decirles, pero hay cosas internas que a veces hasta nosotros desconocemos de nosotros mismos, pero que Dios conoce. Y no solamente que conoce, sino que está trabajando, ¿sí? A veces, alguna vez usted ha tenido algún sentimiento, algún pensamiento y dice, pero ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué me siento así? Y a veces no sabemos ni cuál es la necesidad de nuestro corazón. ¿No le ha pasado en estos días que estamos de pandemia y que muchas cosas han cambiado, que nuevas cosas han brotado en nuestro corazón, en nuestra mente? Y uno dice, pero ¿qué hago? ¿Por qué me siento así? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Y no sabemos el origen, pero Dios sabe el origen de esa necesidad, de ese pensamiento, de ese sentimiento, y no solamente está obrando. Por eso es que nosotros necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar, ¿verdad? Que como mujer, que como varón, Dios conoce como dueño mis necesidades. Y yo necesito aprender a acercarme a Él. Amén. Porque dice la palabra del Señor y vamos a ir ahí. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. Dice la Escritura en el versículo 14, mire lo que Dios ve en nosotros. Salmo 103, 14, dice, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. Él se acuerda que nosotros somos polvo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido chiquitos? ¿Sí? En esa situación de decir, ¿a quién le importo? ¿Sí? Pues Dios se acuerda de nuestra pequeñez. Dios se acuerda de nuestra vulnerabilidad. Dios se acuerda de nuestra fragilidad, ¿verdad? Y Él tiene cuidado de nosotros. A veces los varones no externan muchas cosas, pero los varones también tienen necesidades emocionales, espirituales, ¿verdad? Preocupaciones, aflicciones, angustias, ¿verdad? A veces las mujeres más lo manifestamos con nuestro genio, ¿verdad? ¿Verdad? Expresamos nuestras necesidades, ¿verdad? Algo nos hace falta y lo expresamos y los hombres se lo guardan, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano varón, hermana, en esta mañana, ¿verdad? Que Él se acuerda de nuestra pequeñez, Él se acuerda de nuestra fragilidad y Él sentado en el trono, imagínense, está pensando en nosotros. Amén. Él está sentado en su trono no solamente para ordenar o que nosotros obedezcamos, sino Él como soberano, Él está viendo todo el panorama de nuestra vida, ¿sí? Él está en una posición exaltada en el trono. Usted ha estado en algún lugar, hace rato el hermano hablaba, ¿verdad? De cuando solamente estamos viendo las cosas aquí en la tierra, temporales y pasajeras, y cuando aprendemos a ver sobre la causa y el efecto, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos una visión clara, ¿verdad? Cuando estamos en un plano bajo, pero cuando nosotros subimos a un plano mayor, más alto, tenemos otra perspectiva de las cosas, ¿verdad? ¿Sí? A veces vemos, híjole, aquí abajo, si saliéramos a la calle y quisiéramos ver allá al frente a alguien, no lo alcanzaríamos a lo mejor, ahí será o no será
por el pelo, tal vez sea el hermano fulano, pero a lo mejor es un vecino que salió y no tenemos una visión clara, ¿verdad? Porque estamos en el mismo plano, pero si nos subiéramos aquí a la azotea, podríamos ver, sí, no solamente el cabello, sino lleva la camisa blanca y lleva la corbata, ¿verdad? Es el hermano fulano, porque ya tenemos otra percepción porque estamos en un plano. Nosotros vivimos en esta plano terrenal, ¿verdad? Donde muchas cosas que vienen a nuestra vida no son tropiezo, no son impedimento, ¿verdad? Pero Dios está en su trono, aleluya. Él está viendo desde lo más alto, amén. Él está viendo en otra posición, en otra altura, de tal manera que no solamente ve la situación que hoy para nosotros es tropiezo, sino sabe que es necesaria. Y nos dice, camina, y nos dice, esfuérzate, y nos dice, cambia, y nos dice, entrégate, y nos dice, santifícate, porque Él está viendo todo un plano, amén, y en su soberanía, amén, y en su poder para gobernar, pues sí está ordenando nuestra vida, pero antes que eso, como amo y propietario de nuestra vida, está cuidando lo mejor, está buscando lo mejor para nosotros, ¿verdad? Decíamos, cuando Dios nos dice que sí, ¿verdad? Es porque sabe que es para nuestro bien, y cuando Él nos dice que no, es porque sabe que es dañino para nosotros, porque como amo, dueño y Señor nos dice no, pero antes lo está haciendo por amor. Antes lo está haciendo con esa responsabilidad porque Él está cuidando de nuestras vidas. Amén. Él está cuidando de usted. Sí, hermanos, usted puede decir, hoy tengo una necesidad, hoy tengo un problema. Nadie la sabe, ni siquiera el pastor, porque es nuevo, acaba de llegar. ¿Cómo le cuento todos mis problemas, todas mis situaciones, verdad? Alguien me decía la semana, hermana, luego le cuento porque es una historia larga. Todos tenemos una historia. Amén. Y aunque ahorita como pastores no la conozcamos, ¿verdad? Para orar, Dios sí la sabe. Y Él es su dueño, usted es propiedad de Dios y Dios está trabajando lo mejor para nosotros, ¿sí? Dice en Mateo, vamos a Mateo 6:26, ¿sí, hermanos? Y estamos viendo los nombres del Señor para que podamos tomarnos de esta palabra, amén, podamos recordar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, amén. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Sí? Si el Señor tiene cuidado de unas aves y no las deja sin alimento, hermanos, nuestro dueño, amo y Señor, amén, tiene cuidado de nosotros. ¿Sí, hermanos? Si está permitiendo algo en nuestra vida, es porque Él está obrando para nuestro bien eterno. Y tenemos que en esas situaciones, ¿verdad?, aprender a poner nuestro oído, amén, a poder abrir nuestros ojos para decir, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando a través de esta situación, a través de esta prueba, a través de esta escasez, a través de esta enfermedad? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo cambie? Porque antes de darme un bienestar aquí terrenal, tú estás buscando un bien eterno. Señor, ¿qué me está impidiendo caminar? ¿Qué me está impidiendo llegar a la nueva ciudad? Señor, ¿qué tengo que venir en este tiempo y dejar? Porque Dios permite tiempos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Dolor y placer, pero en medio de esas situaciones, Él como dueño, amo y Señor, y está vigilante. Porque cuando Él permite el dolor, tiene un límite. Dice que nada que haya venido a nuestra vida, ¿verdad?, es más de lo que podemos llevar. Nada de lo que viene a nuestra vida, ¿verdad?, sobrepasa lo que Dios tiene como medida de nosotros, porque Él como dueño y Señor dice, hasta aquí, esto es lo que mi hijo necesita y yo estoy cuidando y yo estoy vigilando ese crecimiento, ese desarrollo espiritual para la eternidad. Entonces, hermanos, usted y yo somos más importantes que una ave. Amén. Y el Señor cuida de esas pequeñas aves indefensas. Dios cuida de usted, ¿verdad? Tenemos que trabajar con esas voces a veces internas
que obran en nuestro corazón, que traen desaliento, que traen desánimo, con esas voces de afuera que vienen y nos dicen, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, se ha olvidado de nosotros, o que lo que estamos viviendo no es lo que necesitamos, y vencer en el nombre del Señor y decir, Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi Señor, y Él está cuidando de mí, ¿verdad? No es autoritario, no es solamente para que yo obedezca, ¿verdad? No es solamente para mandarme, sino al contrario, Él como dueño y Señor tiene esa responsabilidad de estar cuidando de mi vida. Amén. Entonces, esa palabra Adonai, hemos visto los significados, ¿verdad? Y vamos a ir al Salmo 45:11. Salmo 45:11 nos dice la palabra, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor? Salmo 45:11. Sí, 45:11. 45:11 dice, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Sí? Dice, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y esa palabra inclinarse significa postrarse, significa adorar, significa arrodillarse, dar culto, significa inclinarse, rendirse, y significa reverencia. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tener esta actitud de inclinarnos delante del Rey para adorar, para arrodillarnos? Solamente a través de una relación con Él. ¿Sí? Decíamos, nosotros no podemos confiar en un desconocido, pero también no podemos tener esa actitud de adoración. Alguien puede doblar la rodilla por compromiso, ¿verdad? Por obligación, por amenazas, pero doblar la rodilla en adoración es solamente a través de una relación, a través de estar a solas con Él en la oración, a través de haberlo tocado, a través de la alabanza, a través de haberlo conocido, a través de la palabra, una relación, ¿verdad? Por eso, ahora que empezó todo esto de la pandemia y todo esto, ¿verdad? Decíamos, no solamente es adorar a Dios en la iglesia, buscar a Dios en la iglesia, sino es levantar el altar en nuestros hogares, donde nosotros como padres, ¿verdad?, reunimos a nuestros hijos para orar, para buscar a Dios, porque necesitamos conocer a Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa idea, es que Dios me manda, es que Dios me ordena. ¿Por qué vas al culto? Ay, pues porque Dios así dice en su palabra. Pero no estamos hablando de que hemos tenido una relación. Voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios, porque ahí siento la presencia de Dios y yo amo a Dios. Porque, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿por qué te dejas el cabello largo? ¿Por qué has dejado el maquillaje? ¿Por qué has dejado de tomar? ¿Por qué has dejado de fumar? Ah, es que me lo piden en mi iglesia. Dios no ordena. Dios no ordena. Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que obedecer, ¿verdad? Pero no nos tuerce un brazo para hacerlo, porque Él quiere que nosotros obedezcamos, ¿verdad? De una relación personal, de una relación por amor, ¿verdad? Donde ya no es obligación, sino por amor al Señor, ¿verdad? Y muchas veces hemos usado esta representación del matrimonio, que por amor, ¿verdad? Cedemos, por amor dejamos de hacer cosas, ¿verdad? Por el bien, por estar bien, por agradar al otro, ¿verdad? Y así debe ser nuestra relación con el Señor. Caminar con Él en medio de cualquier situación difícil, caminar con Él porque lo amamos, porque lo hemos probado, dice la Escritura, gustad y ved que es bueno el Señor, y cuando has probado la presencia del Señor, quieres más. Amén. Ahorita cantábamos, orábamos, bendecíamos al Señor, ¿verdad? Hay algunos que se quedaron desde el primer culto y estamos otra vez orando y otra vez estamos danzando, amén, porque hemos probado al Señor y queremos cada día más. Usted debe tener una comida favorita, ¿no? Sí. Y a veces cuando se prepara esa comida favorita, ¿a poco usted se sirve un plato nada más? ¿Verdad que no? Y he dicho, a mí me pueden envenenar con taquitos dorados. Porque me encantan los tacos dorados, tan sencillo. ¿Sí me explico? Y entonces uno dice, ay, me sirvo, por ejemplo, 4 taquitos, ¿verdad? Ya, ay, no, mejor otro.
Otro. Entonces ya, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no se conforma uno con un poco porque ya gustó y ya probó. Qué hermoso es cuando descubrimos el deleite y el placer de decir, Señor, he probado de tu presencia. Señor, en esta mañana, a las 10 de la mañana, me tocaste en la oración. Pero a las 12:30, a la 1, voy a volver a orar y voy a volver a estar en comunión porque es delicioso. Es un deleite estar en tu presencia y danzar, Señor, ¿verdad? Sí, estar unido a tu presencia es un deleite. Entonces, a través de la relación personal con Dios es que se despierta en nosotros ese sentir, ese espíritu de adoración y de humillarnos. ¿A quién de nosotros nos gusta la palabra humillarse? No, la carne, ¿verdad? A mí no me van a humillar, ¿verdad? Ahorita me los pongo en su lugar, ¿verdad? Y luego dice el pastor, el que dirige, vamos a humillarnos delante del Señor, así como que, ¿qué es eso, verdad? Pero vamos a venir con humildad. Ah, entonces ya, es con un corazón contrito, humillado delante del Señor, pero la palabra humillar hasta como que nos pudiera dar alergia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué me tengo que humillar? Bueno, es venir con humildad. Y humildad es sentido de proporción. Cuando yo encuentro quién es Dios, cuando yo descubro quién es Dios, que Él es Rey, entonces puedo venir con ese sentido de decir, Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Tú sabes todas las cosas, yo no sé nada. Señor, tú tienes el control de todo y yo no puedo controlar a veces ni mi vida, ¿verdad? Entonces, Señor, vengo a buscar tu ayuda. Vengo a pedirte que tú guíes, que tú ordenes, que tú controles y tomes el mando, ¿verdad? Aquí tenemos una diapositiva, hermana Dianita. Sí, ¿verdad? Tú la estás poniendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de alguien que tiene poder o autoridad? No sé ni quiénes son, ¿verdad? Está medio borroso, no trate de saber quién es, ¿verdad? Pero representan personas de autoridad, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Sí? Y pensamos, a ver, vaya y verdad, y póngase al mando de alguno de ellos. ¿Y qué pensamos? No, hombre, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor lo que me mandan, pues es para provecho de ellos, pero para mí no, ¿sí? Hablando de autoridades en general, personas que tienen autoridad. Aquí iba a poner más imágenes, ¿verdad? Podríamos poner al padre de familia, a la mamá, ¿verdad? Decir, a ver, hijos, ¿verdad? Vayan y que los manden y que los ordenen, ¿verdad? ¿Cómo se ponen los hijos cuando mamá o papá dan una instrucción, ¿verdad? No, hombre, papá, pues hazlo tú, ¿verdad? ¿Sí? O yo no te ayudo, ¿sí me explico? A veces tenemos no tenemos una buena visión, ¿verdad? De las personas que tienen autoridad o poder, porque muchas veces esas figuras de autoridad han abusado, ¿verdad? Porque tienen control, entonces mueven su autoridad, su poder para conveniencia. Y a veces no podemos cambiar esa visión con respecto a Dios. Que Dios me mande, no. O sea, estamos opuestos a decirle, Señor, tú eres mi dueño y me amo y dime qué voy a hacer. Así como que nos da miedo a ver qué me manda Dios, porque a lo mejor me va mal. ¿Sí? A veces uno habla con personas y dice, hermano, es que no le puedes decir a Dios, Señor, pongo mi día en tus manos, si tú ordena o tú dispón de mi vida y de las cosas, porque hermano, ¿y qué tal si me va mal? Porque tenemos una idea equivocada, ¿verdad? Porque muchas cosas las basamos nosotros en las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Figuras paternas autoritarias, ¿verdad? Autoritarias, no que se preocupen realmente por los hijos, sino autoritarias, ¿verdad? Autoridades de trabajo que igual mandan y usan el poder para provecho, aun cuando pasan por derechos, ¿verdad? O situaciones de nosotros como empleados, ¿sí? O ustedes como empleados. Y entonces choca en nuestra mente eso de decir, Dios mi amo, dueño y Señor. ¿Cómo me puedo poner y humillarme, ¿verdad? Y rendirme a Él, porque estamos siendo dirigidos por esos patrones. Pero en la medida, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, en la medida que nosotros lo conocemos, empezamos a descubrir su naturaleza santa, ¿verdad? Es decir, no sé si aquí lo he dicho,
pero lo vuelvo a decir si lo dije, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de su santidad, una definición que hemos usado para los niños es que Dios nunca ha hecho nada malo para nosotros, ¿verdad? Él nunca haría algo que nos hiciera daño a nosotros. Entonces, si esa es la naturaleza de Dios, yo sí puedo venir y tomarlo a Él como dueño, como amo y como Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a un ejemplo que en esta mañana quiero añadir a esto. Vamos a Deuteronomio 15, 17 y vamos a dividir esta lección en dos partes. La siguiente semana vamos a verlo, la segunda parte, y ahorita quiero que vayamos a Deuteronomio porque yo quisiera que todos nosotros pudiéramos tener una mejor perspectiva del nombre del Señor como dueño, ¿sí? Que no es aquel que manda, ordena y que te guste o no, lo tienes que hacer, sino más bien Él como dueño, amo y Señor quiere desarrollar una relación contigo donde tú puedas ver el cuidado que Él tiene por ti y con toda confianza tú te puedas rendir a Él y entregarle todas tus situaciones, tu persona, tu familia, tu trabajo, tus propiedades, donde Él pueda controlar, gobernar, dirigir, porque sabes que puedes confiar en Él, ¿sí? En Deuteronomio 15, 17, ¿sí? Es una historia que nosotros conocemos, bueno, son ordenanzas que el Señor le da al pueblo de Israel acerca del año sabático, y esto tiene que ver acerca de los siervos o de los esclavos, ¿sí? Vamos a leer, permítame vamos a leer en el 11, sí, hasta el 17. Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre de ti. Y cuando le despidiere libre de ti, no le enviarás vacío. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y será que si él te dijere, no saldré de contigo porque te ama a ti y a tu casa, y le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Está bien? Aquí encontramos entonces un ejemplo que nos puede ayudar a reconocer al Señor como nuestro dueño, amo y Señor. Dice, aquí vemos que el pueblo de Israel tenía siervos o esclavos, ¿verdad? Y muchos de ellos eran extranjeros, ¿verdad? Era gente que por necesidad tenía que buscar una manera de trabajar y una manera de subsistir. Pero aquí también habla de algún hebreo o hebrea, ¿verdad? Alguien del pueblo que había caído en tal ruina, ¿verdad? En tal ruina económica, ¿verdad? Que había tenido que vender a todas sus posesiones, deshacerse de todas sus posesiones, se había acabado todas sus posesiones, de tal manera que la única manera de tener, ¿verdad?, el alimento, de tener dónde vivir, ¿verdad?, era vendiéndose como siervo, como esclavo, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad?, que había una ley que 6 años tenía que trabajar y en el 7º lo tenía que dejar libre, ¿sí? De tal manera que aquel hombre podía saldar su deuda, hacerse de algunos bienes, y al 7º día entonces podía aún recuperar a su familia, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, nos da un ejemplo de alguien que dice que
llegó a tal pobreza que iba a ser vendidos sus hijos, su esposa y él como esclavos, ¿verdad? Para poder salir de esa necesidad. Y vemos aquí entonces que dice que al cabo de 6 años venía el 7º año y dice que si llegaba el tiempo, pero el siervo no quería salir de su casa porque amaba al amo, podía quedarse ahí. Vamos a hablar de esa relación, hermanos. ¿Cómo podría ser esa relación donde alguien se quiere quedar? ¿Sí? ¿Cómo es esa relación donde alguien se quiere quedar? ¿Verdad? Sí, de afecto, de respeto, de consideración, ¿verdad? Me llama la atención, ¿verdad? Donde dice la Escritura que cuando viene el criado del campo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿A quién le dice, a qué siervo le dice, siéntate el amo y yo te voy a servir? No, el siervo viene y viene trabajado del campo y le tiene que servir al amo y luego él, ¿verdad? Y en esa relación, digo, bueno, es una relación de trabajo, ¿verdad? Pero en esa relación a veces dice uno, bueno, pues es obligación, ¿verdad? Estamos hablando entonces que en esta relación donde el siervo se quiere quedar, es una relación donde hay amor, donde hay misericordia, donde hay respeto, ¿verdad? Donde en algún momento donde el siervo se ha enfermado, el amo ha sido considerado, donde ha tenido el siervo una necesidad, le ha sido ayudado, suplido esa necesidad. Y tenemos un ejemplo en contraste, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue, por eso le hace memoria, ¿verdad? Acuérdate cuando tú fuiste esclavo en Egipto, ¿verdad? ¿Cómo te trataron? ¿Verdad? ¿Cómo te trataron? Pónganse a hacer ladrillos, ¿verdad? Y échenle ganas porque estamos construyendo, ¿verdad? Y échenle ganas. Y no tenían horarios de comida, ¿verdad? No tenían horarios de comida, no como decía el pueblo, allá en Egipto nos sentábamos a las ollas, ¿verdad? Y comíamos carne y todo eso, ¿verdad? Que dicen cebollas y todo, no, ¿verdad? Era una relación donde lo más importante para los egipcios, ¿qué era? El trabajo. Le tienes que sacar tantos ladrillos, ¿verdad? Y si comes o no comes, si estás enfermo, si tienes que dejar a tus hijos pequeños, aquí tú eres esclavo y eres un siervo, ¿sí? Y luego cuando ya vino que el tiempo, ¿verdad? Que les aumentan el trabajo. Ya no les van a dar la paja, tienen que ir a buscarla, doble trabajo, doble esfuerzo, una relación más difícil de siervos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería el pueblo de Israel hacer? Libres, porque dice que ellos en esa situación de esclavitud clamaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿verdad? Mira cómo somos afligidos, cómo somos oprimidos, y el clamor de ellos llegó a los oídos del Señor y dijo, es el tiempo. Es el tiempo, se ha llegado, el tiempo se ha completado, vamos, Moisés, vamos a sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud, porque había mucha aflicción, había mucho dolor, ¿verdad? Eran tratados mal, ¿sí? Pero en esta relación que estamos viendo, ¿verdad? Todo lo contrario. Y esta relación representa la relación que Dios quiere tener con nosotros. Que nosotros podamos confiar en Él y que nosotros podamos ver su amor, nosotros podamos ver su misericordia, podamos ver que Él sí tiene presente nuestras necesidades, amén. Que Él sí tiene presente nuestras necesidades, que Él sabe cuando estamos enfermos, Él sabe cuando estamos afligidos, que Él sabe cuando estamos llorando a solas, que Él sabe cuando algo está mal en nuestra vida y que Él se acerca, ¿verdad? A mí me gusta también cuando estudiamos los nombres del Señor que están ahí en Éxodo 34, ¿verdad? Dice misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Y esa palabra, cuando hablamos del nombre del Señor bondadoso, dice, es uno que se inclina hacia nosotros para llenarnos de favores y de misericordias. ¿De qué nos está hablando? De que Él, como Rey, en una posición exaltada, hermanos. Amén.
Nos ve pequeños, pero se inclina hacia nosotros para ver qué necesitamos. ¿Qué necesitas hoy, hermano? ¿Qué necesitas, joven que está aquí? Tal vez tú dices, no, pues aquí ahorita están puros adultos, ¿verdad? Esta predicación es para puros hermanos mayores, pero joven, déjame decirte que Dios tiene cuidado también de ti. Tú como joven eres importante para Él y a veces no externas lo que sientes, a veces no externas lo que piensas, porque piensas, papá, mamá, no me van a entender, ¿verdad? ¿Sí? Pero déjame decirte que hay alguien con quien puedes hablar. Y por más disparatada que pueda parecer tu necesidad, ¿verdad? ¿Sí? Dios está ahí para ayudarte, Dios está ahí para escucharte y Dios está ahí para suplir la necesidad que puedas tener. Amén. Porque Dios tiene cuidado de los adultos, pero también de los jóvenes, de los niños. Amén. De tal manera que Él, hermano, está ahí. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando nosotros nos acostamos a dormir, el Señor ya sabe lo que vamos a necesitar mañana. Y cuando tú te despiertas, porque Él no duerme, ¿verdad? ¿Qué crees? Ya el Señor tiene la provisión que tú necesitas para ese día. Porque Él como amo, dueño y propietario de tu vida, tiene esa responsabilidad de suplir. Dice, ¿qué encontramos en esta relación? Dice, cuando alguien perdía todo, ¿sabe por qué se vendía? No solamente se vendía para que le pagaran un salario, sino porque al llegar a la casa de ese señor, tenía casa segura, tenía alimento seguro, ¿sí? No le faltaba ahí nada, por eso se vendían. Sí, no se iban solamente de jornaleros a trabajar 8 horas, 12 horas, sino se vendían como esclavos, porque al llegar ahí tenían todo lo necesario. Iban a trabajar 6 años, ¿verdad? Y dice ahí, y cuando salían el Señor, el amo, les proveía de lo que necesitaban para poder regresar, ¿verdad? Y estar con su familia ya sin esclavitud. Pero si era bueno el dueño, el amo y el Señor, entonces se quedaba a vivir para siempre. Y le decía, ¿verdad? Orad a mi oreja, ponme una señal de que te pertenezco. ¿Sí? ¿Cuántos años oía la voz ese siervo de su amo? Ve y tráeme, ve y al campo, ve y ve las ovejas, ve y ve las vacas, ve y sírveme, ¿verdad? ¿Ha escuchado una voz que usted ya no quiere oír a veces? Ay, ya, que no me hablen, que ya se calle. Otra vez, ¿qué quiere? ¿Verdad? A los 6 años con eso, pues me voy, ¿verdad? Pero imagínense que escuchar 6 años y poder decir, me quedo a oír esta voz toda la vida, porque desde que le horadaban la oreja y le ponían el arete, ¿verdad? Era la señal de que se iba a quedar para toda su vida. Entonces, imagínense, ¿verdad? Con qué dulzura o amabilidad o respeto le hablaba el amo, que decía, sí quiero seguir escuchando esa voz. Me ha cuidado, me ha procurado todas las necesidades en este tiempo, ¿verdad? Ha sido considerado, ha sido amoroso. Me quedo a escuchar esa voz. Quiero escuchar esa voz, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros llegamos así con el Señor, ¿verdad? Del mundo sin nada. Pero cuando llegamos a la casa de nuestro dueño, amo y Señor, del Rey de Reyes y Señores, encontramos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí, hermanos? Si de alguna manera no hemos podido disfrutar de lo que Dios ha provisto para nosotros en su casa, de lo que Dios ha provisto cerca de Él, es porque de alguna manera en nosotros, ¿verdad? Hay esa resistencia de confiar en Él. Esa resistencia de decir, obedezco, no me gusta lo que me está diciendo, ¿verdad? Porque nuestra carne es así.
Pero en la medida de que nosotros, ¿verdad?, venimos todos los días a decirle al Señor, pon tu sangre sobre mis oídos, de tal manera que mis oídos, ¿verdad?, se enseñen, se adiestren a escuchar tu voz. Pon tu sangre preciosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo ya no oiga la voz del enemigo que me dice, ¿verdad? Cuánto tienes cuántas cosas tienes que renunciar, a cuántas cosas tienes que dejar, ¿verdad? Sino entender que cuando yo vengo al Señor, ¿verdad?, yo puedo establecer una relación. Si me puedes poner otra, Dianita, para que no quede sin. ¿Sí? Entonces, aprender a escuchar la voz. Porque hay muchas voces que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y vienen muchas cosas que nos dice que el mismo enemigo, o escuchamos la opinión de otras personas, ¿verdad? Y nos dicen, ¿verdad?, siembran muchas cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Opiniones que a veces nos dicen, ¿verdad? Oh, pero si tú fueras cristiano, no tendrías que pasar por tantas cosas. Si tú fueras cristiano, podrías hacer tantas cosas. Pero son voces, ¿verdad? Esa no tiene que ser la anterior. Son las voces que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Pero que nos quieren contaminar nuestros oídos para que la voz de nuestro amado, ¿verdad?, no penetre hasta nuestro corazón y nos haga tener esa humildad para poder obedecer. A veces entra tantas cosas por nuestros oídos, pero todo lo que tenemos que aprender a hacer es a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz, esa voz tierna del Señor que está llamándonos, ¿verdad?, para decirnos, ¿verdad?, mira, yo tengo todo lo que tú necesitas, pero necesitas aprender a reconocerme como dueño, como amo y como Señor. Él, hermanos, como dueño, amo y Señor, ¿verdad?, está a cargo de nosotros, pero para que Él pueda derramar sus misericordias, sus bondades sobre nosotros, ¿verdad?, tenemos que obedecer. Tenemos que aprender la obediencia. Entonces, este siervo, hermanos, aprendió a obedecer. Este siervo aprendió a servir. Este siervo aprendió a hacer la voluntad de su amo, porque él era un amo misericordioso. El Dios que nosotros tenemos es un Dios misericordioso. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que no sea para nuestro bien. Él no piensa en sí mismo cuando nos pide algo. Él siempre está pensando en lo mejor para nosotros. Amén. Sí, hermanos, Él siempre está buscando lo mejor para nosotros. Y es aquí donde nosotros, ¿verdad?, podemos reflexionar y entonces poder aceptar que este nombre del Señor se manifieste sobre nosotros. Amén. Entonces, Él es generoso, Él es bondadoso. Amén. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestra voluntad a fin de que podamos ser obedientes. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Hoy más que nunca tenemos que tomar la decisión a quién vamos a servir. Porque dice la Escritura, no puedes servir a dos amos. ¿A quién vas a servir, hermanos? Y estamos en el tiempo que vamos a regresar a nuestra casa celestial. Entonces, hoy más que nunca tenemos que pedirle, Señor, pon esa señal de tu nombre en mi vida, pon esa sangre, ¿verdad?, sobre mi oído para poder escuchar cuál es tu voluntad en este tiempo para mí, cuál es tu voluntad para mi familia, cuál es tu voluntad, Señor, en lo que tengo que hacer, porque sabemos que cada día que nosotros vivimos tenemos un propósito y tenemos algo que hacer. Por algo Dios nos permite despertar, vivir. Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga hoy, el día de hoy? Señor, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que actuar? Señor, pon esa señal y pon esa santificación en mis oídos para estar atento a tu voz. Que yo como siervo aprenda a distinguir tu voz, aprenda a conocer tu voz para poder obedecer. Amén. Porque quiero ser un siervo por amor. Quiero ser un cristiano que camine por amor.
Quiero ser un cristiano que camine contigo porque te ha conocido en tu misericordia, te ha conocido en tu bondad, ha conocido, Señor, lo bondadoso que tú eres y no por obligación. Tenemos que tener ese cambio en nuestro corazón de caminar y obedecer, no por obligación, no por miedo, ¿verdad? Mucha gente dice, pues voy porque no me quiero ir al infierno, ¿verdad? No me quiero perder el rapto. Tenemos que trabajar en este tiempo donde podamos tomar al Señor como dueño, amo y Señor, pero por amor. Y meternos entonces en esa relación donde con el tiempo, ¿verdad? Como podamos decir, Señor, no te obedezco, no camino contigo por obligación, sino por todo el amor, misericordia y bien que he recibido de ti. Amén. Entonces no termina aquí la lección. Vamos a seguir la siguiente semana, pero vamos a quedarnos con este ejemplo. ¿Sí, hermanos? Y reflexionemos solamente para terminar. ¿Cuánto hemos caminado en nuestro caminar espiritual por obligación o por temor? Pero no podríamos en esta mañana venir y decirle, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga en mi vida. Yo en esta mañana quiero hacer un compromiso contigo. Quiero aprender a escuchar tu voz y quiero aprender a caminar por amor. Trabaja las áreas de mi corazón que son necesarias, donde en lugar de ser una carga este mensaje, puede ser un privilegio. ¿Sí? Yo les he dicho, yo conocí en otro mensaje, mis papás fueron pastores de otra iglesia. Allá en la otra iglesia me enseñaron acerca de la separación, de la consagración. Se enseñaron el mensaje en ese sentido de la separación y de la santificación parecido aquí. Pero allá teníamos solamente salvación. ¿Sí? Y cuando llegamos al mensaje, ¿verdad? Descubrimos pues todo un mapa de crecimiento, o sea, una maravilla, saber a dónde vas, por qué estás aquí, a dónde vas, dónde estás en tu jornada espiritual, dónde estás. Entonces cuando yo llegué al mensaje, el cabello largo, el vestir honestamente, ¿verdad? No se me hizo difícil, no se me hizo una carga, era parte de lo que yo traía. Pero había otras cosas que sí me costaban trabajo, pero que uno tiene que ir trabajando. Y un día en mi vida yo dije, Señor, si tú me trajiste, porque Dios movió muchas cosas para que nosotros conociéramos el mensaje. Y una de las cosas que en mi vida yo repito constante en mi oración, Señor, si tú moviste tantas cosas para que yo esté aquí, no permitas que camine como con una carga sobre mis hombros. Ayúdame a entender que me trajiste de otro mensaje, porque tú me puedes llevar a la esposa del Cordero. Ayúdame a vivir, ayúdame a caminar con gratitud, que yo pueda ver que me trajiste este mensaje y lo pueda ver como un privilegio, porque tú quieres que yo esté de regreso contigo en casa, porque tú quieres que yo corra y llegue a la esposa del Cordero. Ayúdame a caminar con gozo. Ayúdame a que no viva por obligación. Ayúdame a caminar esta jornada espiritual con gozo. Y cuando a veces el camino es difícil, no tanto por la separación o eso, sino por las cosas internas que ya hay acá que trabajar, ¿verdad? Pues uno tiene que venir otra vez al Señor y decirle, Señor, vengo a ti. He perdido el gozo, he perdido el deseo, he perdido el anhelo, he perdido la visión de llegar a la esposa, pero renuévame una vez más. Sé que en tus fuerzas y con tu ayuda lo puedo lograr. Ayúdame a ser un siervo por amor, a caminar por amor. ¿Quieren esta mañana orar? Así como está, doble sus rodillas o incline su rostro.
podemos venir al Señor una vez más y decirle: Señor, ayúdame a aceptarte, ayúdame a reconocerte, ayúdame a tenerte todos los días como ese dueño y como ese amo y como ese Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Ayúdame a venir, Señor, y a poder renovar, Señor, una vez más mi deseo, Señor, de caminar, mi deseo de obedecer, mi deseo de pertenecerte a ti, Señor. Te pertenecemos, Señor. Tú pagaste un alto precio por nuestra vida. Tú pagaste un alto precio por nuestra vida, Señor. Pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Nos amas tanto, Señor. Como varones, como mujeres, como jóvenes. Nos amas tanto, Señor, que como amo y propietario, Señor, has tomado la responsabilidad de proveer todo lo mejor para nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos por tantas veces que no lo hemos visto así, Señor. Perdónanos porque muchas veces no hemos visto, Señor, ese cuidado y ese cerco como una bendición. Y no te hemos visto a ti como Adonai, cuidando de nosotros, proveyendo para nosotros, Señor. Y con el tiempo se ha hecho pesado, se ha hecho cansado. Pero hoy venimos ante ti, Jesús. Hoy venimos ante ti, Señor. Queremos pedirte que pongas tu sangre sobre nuestro oído, Señor. No queremos irnos, Señor. No queremos irnos de tu casa. No queremos salir de tu cuidado y de tu protección, Señor. No queremos dejar tu casa. Queremos estar aquí contigo, Señor, todo el tiempo. Hemos caminado, hemos probado de ti, Señor. Y hemos visto tu misericordia y hemos visto tu poder, Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestra voluntad para poder tomarte. No me quiero conformar. Para poder tomarte como dueño de nuestra vida. He probado y quiero más. Queremos, Señor, caminar. No me quiero conformar. Viendo tu misericordia, viendo tu amor, viendo tu bondad. He probado y quiero más. Ven en esta hora, Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a confiar, que podamos por tu justicia y tu verdad. rendirnos a ti. Vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus Dígale en esta mañana: Señor, no me quiero ir de tu casa. Enséñame a amarte y a No me vivir quiero ir de tu por tu presencia. justicia y tu verdad. Tómame como Vida siervo. quiero adorar. Te tomo como dueño, como amo, como Señor de mi Todo vida. lo que he sido te lo doy. Toma el control, toma el gobierno. Como un perfume a tus pies. Gobierna, Señor, toma el mando de mi vida. Puedes cederle en esta mañana el control, el mando en su vida, Pienso en tu gloria, de su familia. Dígale: Señor, encárgate tú, Señor. tu sangre por mí. Encárgate, Señor, toma el control, Pecado, toma la responsabilidad. Te cedo la responsabilidad de mi vida, de mi familia. Sé que estás sobrando, Señor. no me quiero conformar. Sé que estás sobrando, Señor. Sé que estás sobrando. He probado y quiero más.
nombre, Señor, me rindo. Señor, me rindo a ti, Señor. Toma el control. Cédale todo al Señor en esta mañana, hermano. Si Él es dueño de todas las cosas, Él tiene cuidado de todas las cosas. Cédale en esta mañana su vida, cédale a Él, su familia, su trabajo, su casa. Cédale a Él sus situaciones, póngalas en las manos del Señor. Cédale. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, levantamos a ti nuestras manos y nos rendimos, Señor, y reconocemos que te necesitamos en todo, Señor. Señor, queremos comenzar una semana con tu bendición, Señor. Queremos comenzar una semana con tu bendición. Hermano, levante su voz. No sabemos lo que vamos a vivir en esta semana. No sabemos lo que vamos a vivir mañana, hermano, usted, su familia. Pero ¿por qué no en este tiempo usted le dice, Señor, toma el control? Tú que sabes todas las cosas. Tú que estás en todas partes, Señor. Toma el control. Toma el control, toma el control. Toma el control de nuestra vida, Señor. Toma el control de todas las cosas. Nos ponemos en tus manos. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y que todo lo que venga a nuestra vida lo podamos utilizar para bien, Señor. Que todo lo que tú permitas, Señor, en nuestra vida lo podamos utilizar para bien. Gracias, Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, tu bendición sobre tu pueblo, Señor, sobre sus familias. Te rogamos, Señor, en esta hora que nos despidas en paz, mas tu presencia vaya con ellos. Que tú les guardes, que tú les bendigas, Señor, que hagas resplandecer, Señor, tu rostro sobre ellos. Que tus ojos estén puestos sobre ellos, Señor, y que ellos puedan estar, Señor, bajo tu protección, bajo tu amparo, Señor. Cúbrelos, Señor, en su entrar, en su salir, en el trabajo, Señor, dentro aún de sus casas, Señor, cércalos y bendícelos, Señor. Que podamos reunirnos en la tarde, Señor, porque este es tu día, y podamos honrarte, Señor, escuchando tu palabra. Señor, despídenos. Nos despedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Salúdense de lejos. Y Dios bendiga a nuestros hermanos de internet, hermanos de Fuente de Paz. Nos esperamos aquí en la iglesia y que el Señor los guarde en la semana. Dios les bendiga. A las 6 tenemos transmisión.